Saludos cordiales. Programa número 41, 42, Javi. 42. 42. Hablando de Dios entre amigos. Sí, esto se me ha tupido últimamente, pero bueno, aquí estamos una vez más para llevarles la enseñanza profética que nos dice la palabra de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bienvenidos todos. Javi, buenas noches. Igualmente, buenas noches, don Luchito. Don Luchito. Gracias por lo de Casi te digo maestro. Siempre serás mi maestro. Sí, es un grato honor poder compartir este tiempo contigo, Luchito. Gracias al Señor que nos ha permitido ponernos en este acuerdo para llevarles a todos nuestros a todos quienes nos escuchan, a todos los que nos ven a través de este medio, pues, y saben, un fraternal saludo a todos. Que Dios sea bendiciéndoles grandemente y que despierte, ¿no?, el espíritu que está de nosotros de discernimiento, especialmente en conocer las cosas que están sucediendo en este tiempo, así como le pasó a los hijos de Isaacar, que ese manto y esa bendición más que nada sea sobre todos nosotros para estar atentos en los tiempos que estamos pasando, y que Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para conocer qué hacer y cómo hacerlo, para que de esa manera, con la autoridad del Espíritu Santo y su amor, podamos llegar hasta los últimos rincones de la tierra, si así lo permite nuestro Dios. Así es, Luchito. Javi, con ese mismo ánimo y espíritu, pon en manos de nuestro Dios la Amén. enseñanza en esta ocasión. De acuerdo, claro que sí. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú nos das este tiempo, este espacio, Señor, en este canal. Gracias porque la apertura que hay, Señor, es grande, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Nuevas son cada mañana, Señor. Tú no cambias, tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y nos has dejado en tu santa palabra, palabra profética, Señor, que nos dice lo que tú vas a hacer, predicho por tus santos profetas desde hace miles de años atrás. Gracias, Padre, porque estamos con tu palabra en nuestras manos. Que sea tu Santo Espíritu que nos lleve a toda la verdad y nos guíe al conocimiento pleno. Abra nuestros ojos para entender los misterios que están escritos en esta profecía de Ezequiel, Señor. Padre, que tu sabiduría sea derramada sobre nosotros. Abre nuestra boca para que hablemos de ti como debemos hacerlo, Señor, con todo denuedo y firmeza. Te lo rogamos y te pedimos, Señor, que también despiertes ese espíritu de estudiar las escrituras a todos los que nos escuchan, a toda la gente que llegue, Señor, este mensaje, esta palabra. Te amamos, Señor, y te pedimos que en el nombre de Jesús seas bendiciéndonos en esta hora. Amén y amén. Gracias. Adelante, Luchito. Gracias, Javi. Bueno, queremos continuar con el mensaje que habíamos empezado ya hace dos programas anteriores, que es la profecía de Gog, o para hablar un poco más claro, de Gog y Magog. Hoy lo vamos a continuar. Habíamos ya avanzado en el capítulo 38. Hoy queremos, Dios mediante, finalizar esta enseñanza con el capítulo 39 del mismo libro de Ezequiel. Para caer a limpio, como se diría, o en el piso, es pertinente entender lo que hemos dicho en las dos enseñanzas anteriores. Perfecto. Proféticamente, y esto no es que nosotros no lo hayamos inventado, proféticamente habrá una invasión de Gog, que ya lo hemos dicho, es el gobernante de Magog, y Magog no es otra sino la tierra de Rusia, con las dos ciudades que nos menciona acá el capítulo 38, Mesec, que viene siendo Moscú, y Tubal, que viene siendo Tobolsk. Entonces, bajo estos parámetros, a Rusia se le unirán, entre otros países, que son varias naciones, entre 30 y 40 naciones que se estarán aliando para ir e invadir a la tierra prometida de Israel. Pero los más llamativos vienen siendo Irán, es Egipto, Libia, Togarma, que viene siendo Turquía, y todos esos países cercanos,
Gomer, que no es sino Goermania, Alemania, Holanda, Suiza, Austria, ya, Los por países. poner unos nombres. Luego también está dentro de Togarma, Italia, Francia. Entonces son varios países los que proféticamente tienen que reunirse ¿para qué? Para arrebatar despojos, dice la palabra. Pero sabemos que es por humanamente hacerse de las riquezas que tiene la tierra prometida. Y en todo esto, pues hemos estado viendo que quien provoca esta batalla, y lo afirmamos otra vez, quien provoca todo esto viene siendo el mismísimo Dios. Ya eso lo vemos en el versículo 17 del capítulo 38. Y ahora vamos a entrar al capítulo 39, no sin antes dar esta debida aclaración de los últimos versículos del capítulo 38, donde hay una confusión entre todos los que iban a guerrear y entre ellos mismos empiezan a matarse. Y dice puntualmente el versículo 22 que es Dios mismo quien litigará, quien hará Peleará, su batallará, dará exacto. conflicto. Gracias, Javi. Y entonces ahí se llenará, como dice acá, de pestilencia y sangre, y aquí viene lo asombroso de la mano de Dios. Hará llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos. Por eso, mire, redunda, muchos pueblos, ya hemos dicho que son varias naciones que están con con el gobernante de Magog, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y lo grandioso de todo esto es, Gaby, es que alrededor cae el fuego, pero dentro de la tierra prometida no cae absolutamente nada. ¿Ya? Palabras más, palabras menos es lo que el capítulo 38 nos dice. ¿Sí? Y hoy queremos empezar con el capítulo 39. ¿Algo más que aportar tal vez, Javi, a esta breve reseña muy rápida del capítulo 38? Sí, como tú lo dices y como manifiesta la Biblia en el versículo 22, ¿no? Que Jehová peleará por su pueblo escogido y les traerá terremoto, les traerá un tsunami, combatirán entre ellos. Es posible que explote un volcán que esté por ese sector o la tierra se abra, igual que pasó en Sodoma y Gomorra, y enviará fuego, azufre, una lluvia torrencial, la cual nunca se ha visto ni se volverá a ver. Y tenía que saber, y toda la tierra, todas las naciones, dice los versículos, serán conocidas, serán que conocen que Él es Jehová de los ejércitos. Así termina diciendo el versículo 23 del capítulo 38 de Ezequiel. Así es, Luchito, como Dios defiende a su pueblo elegido. Gracias, Javi. Así que, bueno, entremos al capítulo 39. ¿Ya? Y aquí pues son versículos, algunos no los vamos a leer todos, los vamos a explicar los más Importantes. importantes. Así que dentro de eso, pues empecemos. ¿Ya? Y repite lo que decía en el capítulo 38, empieza diciéndole el versículo 1 del 39. Gaby, por favor, lo podemos leer hasta el versículo 6 de corrido del 1 al 6. A ver, dice Ezequiel, hombre mortal, dale a Gog este mensaje de mi parte. Gog, jefe principal de Mesec y Tubal, yo me pondré en contra tuya. Arrastras te traeré y te haré venir de lejanas tierras del norte para que ataques a las montañas de Israel. Haré pedazos el arco que traes en la mano izquierda y tiraré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Tú y tus grandes ejércitos caerán muertos en las montañas de Israel, y con los cadáveres alimentaré a los buitres y a las fieras. Todos ustedes quedarán tendidos en el campo. Les juro que así lo haré. Ezequiel, yo enviaré fuego sobre Magog y sobre la gente que vive tranquila en los países más lejanos, y haré que mi pueblo reconozca que soy diferente y no dejaré que vuelvan a burlarse de mí.
entonces todas las naciones y mi pueblo reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Hasta allí listo. Es espectacular, Javi, esa profecía que Dios le da a Ezequiel y Así es es. bastante clara, bastante enfática e incluso, Javi, me atrevo a decir que no quiero caer en tampoco en decir que yo soy el iluminado y que tengo la verdad absoluta, pero las palabras que Dios le revelan a Ezequiel son como en ningún otro pasaje, y es más notorio en la versión que tú leías. Sin embargo, en el versículo 7 yo quiero leerle en la versión Reina Valera. Dice, y haré notorio mi santo nombre, primero en medio de su pueblo Israel. Israel. Y luego dice, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y a continuación dice, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Quien va a pelear entonces por Israel sigue siendo Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Ahora, Javi, es pertinente que veamos unos dibujitos, como tú dices, para poder entender de qué están hablando estos versos y queremos compartir la pantalla, Javi, y Sí. poder verlo de esta El manera. mapa, ¿no? Sí, a ver, espérese un segundito. Ahí estamos, Javi. Entonces, cuando hablamos del versículo 2, ¿lo puedes leer en esa versión, Javi, del 2 al 4? ¿Cómo no? Dice, arrastras, te haré venir de lejanas tierras del norte, para que ataques a las montañas de Israel. Haré pedazos el arco que traes en la mano izquierda y tiraré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Así está. Déjame quitar esto para que lo puedan ver aún mejor. Los amigos. Sí, que se lo pueda compartir pues aún mejor. Ya. Dice así. Ahí está. Entonces, lo que decía ahí Javi en la parte final del versículo 2, dice, y te traeré sobre los montes de Israel. Los montes de Israel no son sino lo que vemos aquí o lo que se llama los altos del Del Golán. Golán. Ya, entonces, bueno, si nos inferiríamos un poco en el mapa mundi, sabemos que Israel está en el centro del mundo, del planeta, y es una cosa pequeñita. Tú nos referías que es del tamaño de la provincia de Pichincha, acá en el Ecuador. Sí, Y aproximadamente. Claro. aproximadamente. Y los altos del Golán estarían en el este de Israel. Aquí está Israel, acá arriba está Líbano, perdón, Siria, acá estaría Irak y más acá estaría Irán, ¿ya? Pero ahorita lo que nos compete es saber que aquí dice así, lo leo en esta versión, le dice a Gog, te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte. Acuérdese que acá al norte está eh, Rusia y por ende es lo que dice. Y dice, y te traeré sobre los montes de Israel. Acá es donde se va a desenvolver o desarrollar el evento que proféticamente le dijo a Ezequiel y en esta noche estamos estudiándolo. Ahora, otro punto importante, Javi, lo que dice el versículo 3. Interesante, y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tu saeta de tu mano derecha. Javi, hoy quien sale a pelear con flechas y con espadas, pues no está viviendo en el siglo XXI. ¿Qué se te ocurre que puede ser el arco y la flecha? No sé, ¿qué armamento actual podríamos decir que son el arco y la flecha? Sí, de pronto podríamos comparar, ¿no? Me viene a la mente la idea de que son misiles, Luchito, disparados, sea desde misiles tierra-aire que se llama, ¿no es cierto? Y
entiendo que el Señor permite detonar estos misiles en su propia tierra. No en la propia tierra. Como tú lo expresaste anteriormente, estos estarían, en caso de que se haga así, porque dice el Señor, enviaré fuego sobre sus costas que están morando tranquilamente. De acuerdo a este versículo, entiendo que el fuego que envía el Señor son sus mismas armas contra ellos. Por eso dice, haré pedazos y te retiraré de la mano derecha, porque con la mano derecha se toma el arco, es decir, se comanda, ¿no? Y entendemos así, que son los botones que se presionan para que despegue un misil nuclear, prácticamente, y el misil en sí es la flecha o la saeta. Entonces podríamos inferir que es una, como decíamos, ya no es el arco y la flecha, sino son misiles o lo que nosotros hoy lo conocemos como los armamentos de tecnología de punta que hoy el siglo XXI lo tiene. Así que dice acá el versículo 4, sobre los montes de Israel, que insistimos son estos de los altos del Golán, caerás tú, le dice al gobernante, al presidente, al líder, y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A diferencia del Armagedón, que al menos nos daba un número, Javi, te acordarás que los ejércitos del oriente decía que eran 200 millones solo de la parte oriental que venían a la guerra con las otras naciones. Acá pues no nos da un número. Quisiéramos saber cuál es un número aproximado. Sin embargo, no lo tenemos. Pero nos dice aquí, y por eso podemos entender, dice, y los pueblos que fueron contigo. Muchísimos pueblos serán los que acudan a esta, ¿cómo se llama? A este conflicto. Y a continuación dice el versículo 4, Javi, que también pasa algo similar en la guerra de Armagedón. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Aquí ya les está diciendo, Javi, que los cuerpos de todos los ejércitos que acudan hasta ese instante, van a ser ¿qué? Carne de aves carroñeras. Y pues bueno, que te digan a ti que vas a ser comido por aves no es nada agradable, porque lo que se pide que cuando nosotros muramos, pues nos den, como se dice, ¿cómo se llama? Cristiana sepultura. Pero acá esa cristiana sepultura, Javi, queda solo en palabras. No va a haber, al menos en principio, porque ya vamos a ver a continuación en los siguientes versículos, que será tal cantidad de personas muertas que se llevará un tiempo determinado el poder limpiar todos esos cadáveres que queden sobre la faz de la tierra. De la tierra o del campo en sí, que es el que estamos anunciando que son los altos del Golán. No sé si se te ocurre algo más acerca de estos versículos que estamos estudiando ahorita. Sí, justamente el versículo 4, cuando cita que las aves de rapiña y toda especie de fieras del campo te he dado por comida, es lo que estudiábamos también en la guerra del Armagedón, ¿no es cierto? Porque dice, él silbará y vendrán todas las aves de rapiña a comer carne de capitanes, de hombres de guerra, de gente importante del ejército, y es comparable porque en ambos dice que vengan a la gran, bueno, en Apocalipsis dice que la cena de Dios, aquí no le está llamando la cena de Dios, sino que van a ser destruidos todos los ejércitos enemigos de Israel que vienen desde el norte, justamente también con las aves del cielo y con las fieras del campo, a todos ellos que perezcan en los montes del Golán, el norte de Israel. Así es. Gracias del aporte, Javi. E incluso mira lo que continúa en el versículo 5. Sobre la faz del campo, estamos hablando de los montes, dice, caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Aquí está cómo será la destrucción, a pesar de que ya lo habíamos visto en el versículo 22 del capítulo 38,
Más, sin embargo, en el versículo 6 nos lo repite, dice, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, Javi, dentro de todos los países que están aquí ayudando, entre comillas, a Rusia, también hay otros países que son parte de esto, y aquí al hablar de costas, no es sino los que están en el Golfo Pérsico. Es de ahí donde entonces habla aquí en el versículo 6, lo repito para poder entender, y aquí ya está el gráfico y creo que nos va a ayudar a entender aún mejor. Dice, y sobre los que moran con seguridad en las costas. Para que haya costa necesariamente tiene que tener su perfil costanero agua. Entonces, los que están más cerca de ese punto principal es precisamente los países que están alrededor del Golfo Pérsico. Y aquí los podemos leer, está Irán, Irak, estos países como Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y otros más. Entonces, estos serían algunos de ellos. Ahora, hay que tomar en cuenta que dentro de la geografía de Israel hay también lo que está el Mar Muerto. Y en el Mar Muerto también podemos decir que ahí hay costas, que no será otro, sino ya vamos a leer más adelante, perdón, el valle de Amongoj. Ya vamos a hablar de esto. Así que estos países serán los que, como dice al final del versículo 6, sabrán que yo soy Jehová, le dice en la profecía a Ezequiel. Correcto. Muchas cosas por pensar, muchas cosas por analizar, Javi. Y si ustedes recuerdan la primera enseñanza de esta serie de guerra contra, profecía contra Gog, aquí está Emiratos Árabes Unidos, de lo que hablábamos, y acá está Israel. Entonces, acuérdense que parte de la profecía que ya tiene que venir cumpliéndose es que tiene que Irán, y aquí, bueno, donde estoy señalando con el cursor del mouse, es la parte que la Biblia lo llama Elam. Es esa parte la que está profetizada en Jeremías cuando debe ser destruida. Entonces, ese tratado de paz que firmaron hace pocos días nomás Israel y Emiratos Árabes viene cuadrando muy, pero muy puntualmente para que se cumpla lo que la profecía dice. No estamos diciendo que ya va a ser o que lo que firmaron ya desencadena esto. Tiene que haber varios otros condicionamientos para que esto se dé, pero ya ha habido un paso y ustedes saben que de paso en paso se va llegando al objetivo final. ¿Sí? No sé si algo que mencionar, Javi, de este punto de la seguridad en las costas que habla el versículo 6. Sí, y tal cual como lo podemos ver en el mapa que nos presentas, Luchito, muchos pueblos están alrededor del mar Pérsico, del Golfo Pérsico, mejor dicho, y tanto dice fuego cuando Dios refiere a esa palabra, es algo que consume, es algo que termina con todo. Y me parece aquí también cuando dice el fuego de Dios, no me parece que sea un volcán o la tierra se abra y, como decía el versículo 22 del anterior capítulo de Ezequiel, sino más bien, estos son los misiles que te decía que puede ser el arco y las flechas, ¿no es cierto? El arco es el elemento por el cual es arrojado el misil, él sería siendo la saeta, y estaría cayendo toda esta fuerza, este poderío bélico en todos los alrededores y las playas del Golfo Pérsico, Luchito, y se verán afectados todos esos países que dicen que viven con seguridad, ¿no es cierto? Como nos dice el versículo 6. Los que moran con seguridad en las costas. De esta manera, porque dicen, nosotros estamos tranquilos, no nos topa nadie. No les topa a nadie. A todos los enemigos de Israel
Dios les dará su justa retribución. Así es, Luchito. Y leamos el versículo 8, dice, he aquí viene, y que dice, y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Hablado. Proféticamente, Javi, sabemos y les hemos insistido mucho en esto, la profecía no es de un día para el otro, la profecía es que van dándose acontecimientos que van uniéndose y a la final llega a su cumplimiento. Acá lo dice, no es otra cosa sino lo que dice la misma palabra. Es el día del cual he hablado. Y si digo hablado, tiene que cumplirse. ¿Cuándo es eso, Javi? Pues nosotros podemos decir una fecha, otro puede decir otra fecha, o simplemente es una elucubración, tal vez es una suposición, pero decir la hora, el lugar, el minuto, el segundo exacto, pues estaríamos cayendo en una herejía y hasta como falsos maestros, y esa no es la idea. Lo que queremos es que si está escrito aquí, si está escrito en la Biblia, perdón, debe tener su cumplimiento. ¿Cuándo? Lo que sí podemos tener la certeza es que debe ser pronto, porque el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Y esto pues es una parte de lo que dice Mateo 24. Las guerras, los rumores de guerras, los principios de dolores, es lo que hoy por hoy vivimos. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Luchito. Dígalo. Luchito, permíteme un asunto aquí. Mira cómo habla, encontramos aquí los tiempos de los verbos que habla nuestro Señor y Dios. Dice, he aquí viene. Obviamente esto es el futuro, porque dice, y se cumplirá. No está hablando de ya se cumplió, sino todo lo que dice anteriormente, tanto el capítulo 38 como el que estamos estudiándolo hoy, dice que se cumplirá. Y luego dice, ¿quién dice esto? Jehová el Señor. Y él, como dice la escritura, Luchito, él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces, de esa manera nosotros tenemos confianza que esta palabra profética es la palabra más segura y dará su cumplimiento ¿cuándo? Y habla de el presente. O sea, para Dios, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Entonces, él a su tiempo lo hará. Y de esa manera lo dice aquí. Expresa el versículo 8. Cuando se cumpla todo esto, ya está diciendo, este día se cumplirá todo lo que yo he hablado. Entonces aquí encontramos los tres tiempos, futuro, presente y pasado. Mira cómo Dios lo pone en las cosas. Se pone al revés. Primero, mira hacia adelante, luego lo que sucede hoy, porque este es el día del cual que yo he hablado, se va al pasado. Y de esta manera nosotros podemos creer que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, Luchito. Bendito sea Señor. Amén. Continuemos, Javi, y leamos el versículo 11 y 12, Javi. Ok. Y el 9 y el 10, ¿no? Nos metemos en un lío. Ay. Leámoslo, Javi. Es bien interesante leerlo, Luchito. Leámoslo ya. A ver, léelo. Dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, después de que ha pasado todo este fuego que viene de parte de Dios, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas. Se refiere a todo el armamento bélico que estaban llevando estos ejércitos, dice que se los llevarán. Y dice, y los quemarán en el fuego. ¿Cuál fuego? El fuego que descendía o que va a descender de parte de Dios por 7 años. Mire que nos da un tiempo de 7 años. Un periodo específico de tiempo. Ese tiempo. Y luego dice, mire, no traerán leña del campo, porque para avivar un fuego se necesita ¿qué? Leña. Leña, un combustible. Algo que avive, pero dice, no traerán leña, ni cortarán de los bosques, sino quemarán, mire, las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. El Señor, amén. ¿Qué podemos decir de esto, Javi? A ver, ¿qué podemos? Claro que sí, claro que sí.
date cuenta, Israel aquí se pondrá, se arremangará sus brazos. Así está el panorama. Y saldrán, dice, y encenderán y quemarán. O sea, entiendo que no sé qué pongan, tal vez dinamita, porque dice encenderán. Entonces parece que se enciende una mecha. Este es el sentido que dice encenderán. Y luego, ¿qué dice? Encenderán, y la otra palabra que usa es quemarán. Entonces, de esa manera yo entiendo que activan una mecha, lo hacen volar con dinamita, lo hacen con bombas incendiarias que sí existen hoy por hoy, y quemarán todo el armamento bélico que trajeron los ejércitos enemigos de Israel. Y dice que todo lo que es describiendo las armas que existían en aquel entonces, ¿no es cierto? Dice, armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano, o sea, puñales, machetes, hachas, y lanzas. Y esto es lo que más me llama la atención. ¿Cuánto material bélico es, Luchito, para que se esté quemando durante 7 largos años? Entonces, date cuenta de cuántos, no sé, tanques de guerra, misiles, carros, qué sé yo, aviones, helicópteros, todas esas cosas y qué nomás traerán para atacar a un pueblo tan pequeño, hermano, a un pueblo tan pequeñito en el mapa que nos cuesta ubicarlo alrededor de esos países gigantescos que están en su contorno. Entonces, date cuenta lo que dice. 7 años. Y eso es preocupante si lo queremos poner en la semana última de la profecía de Daniel hacia el pueblo de Israel, hacia su pueblo. Porque cavilando, como te decía en el programa anterior, yo estoy teniendo un pensamiento que posiblemente, no es de así se va a hacer, no, posiblemente esta guerra sea 3 años y medio antes del arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? Porque empezando 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, el anticristo quebrará su pacto de paz con Israel y los pueblos musulmanes, llamémoslo así. Y de esta manera se cumplen 7 años, 3 años y medio antes y 3 años y medio después que empiece la gran tribulación, porque aquí dice el versículo 10, no traerán leña del campo, sino que lo quemarán en el fuego, despojarán a los que les despojaron, así dice Jehová el Señor, le robarán a los que le robaron. De esta manera, ¿cómo pueden salir si todavía no están en el tratado de paz que quiere hacer Dios, que aprobará el anticristo con todos los pueblos árabes? Y de esta manera podemos esperar los 7 años. Y si no es así, y si sucede al principio del arrebatamiento, o a mitad del arrebatamiento, eso no nos tiene que preocupar. Ese es un asunto de Dios, porque saldrán y lo quemarán por 7 años, sea que se acabe el tiempo o el Señor venga al final de los 7 años de la última semana de Daniel, y el Señor hará lo que tiene que hacer cuando venga con la guerra con el Armagedón. Terminará con todos ellos y puede seguirse quemando eso por los años que sean. Ese es mi pensamiento, Luchito, y es mi criterio respecto a lo que nos dice la palabra de Dios en estos 2 versículos. No sé qué tú crees, Luchito. Bueno, genial tu pensamiento, Javi, tu posición es loable, respetable, tal vez nos equivoquemos y ya que estamos aquí dando pensamientos, pues déjame alinearme a lo que yo creo a base de lo que dice la palabra y bueno, no creo, sino en lo que interpreto, porque para no ser mal interpretado o mal tomado mis palabras. A ver. Y aquí ya saliéndonos un poquito de lo que dice la Biblia, sino más bien lo que parafraseando para que nos entiendan. ¿Por qué Rusia ataca o va a atacar a Israel y todos sus aliados? Ya lo hemos dicho, la Biblia quiere agarrar despojos, agarrar todo lo que, las bendiciones que Dios le ha dado a ese territorio pequeñito, pequeñito, pequeñito. Pero más allá de eso, Rusia quiere dominar el mundo desde el Medio Oriente. Ya lo hemos dicho, lo hemos aclarado, emperador que ha querido gobernar al mundo entero siempre ha ido a Israel
y quiere tomar eso para de ahí saber que puede dominar el mundo entero. Entonces Rusia va a llegar a querer dominar el mundo desde el Medio Oriente. Y entonces empieza ahí, y tomo tus palabras, Javi, y lo que dice la Biblia en el Apocalipsis capítulo 6, cuando aparece el caballo blanco, donde empieza ese pacto con muchos del anticristo, y es básicamente un desarme nuclear, el quitarle armas a todo el Medio Oriente, incluido Israel, que entonces ahí nosotros entendemos hoy, y queremos que ustedes nos entiendan, que por qué Israel no se defiende, si hoy por hoy tiene una de las mejores ejércitos, uno de los mayores, perdón, ejércitos que está dotado de cosas y de material bélico increíble. Pero entonces, cuando viene eso de el desarme nuclear que va a proponer este ser, incluye a Israel. Y entonces, cuando se ve sin absolutamente nada, quien pelea, y ahí sí la palabra es efectiva, quien pelea por Israel es el Dios de Israel precisamente. Amén. Seguido de eso, como decía, es mi interpretación a estos acontecimientos. Puede ser que se den, como no puede ser que se den, y si no se dan, pues no digan que yo he dicho eso y que ya soy un falso maestro, y no, sino que a la luz de lo que estamos viendo. Ahora, el ataque de Rusia viene, y junto con Rusia hay países árabes, hay países islámicos y hay también países de Occidente que se unen a este hecho. No hay que dejar de lado lo que dice Apocalipsis, y después ya lo vamos a leer. Solo lo voy a dar de corrido y ahí lo entendemos. Viene el ataque de Rusia y todos sus aliados van a matar al anticristo. Escuche, y eso ya lo dijimos en su momento en el programa que lo decimos. Hay un ataque terrorista al anticristo. Yo creo que esta guerra es la catapulta para hacer aquello. Luego viene lo que ya hemos visto, su regreso a la vida, su vuelta a la vida, incluido el falso profeta que hace las veces del Espíritu Santo, que ya lo hemos hablado. Luego vienen a partir de eso, que es la abominación desoladora, que ya lo hemos dicho, y ahí se empiezan a desatar los siguientes juicios de Dios, que son trompetas y copas de la ira. A partir de esto, entonces, se desarrolla eso y termina con Armagedón, que ya lo hemos estudiado. Ahora, para no hablar de memoria y que quede sentado todo esto, pues recurramos a la Biblia, Javi. Dejamos por un ratito Ezequiel y leamos Daniel, capítulo 7, versículo 11, Javi, si me ayudas, por favor. Dice así: yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia. Mira, aquí este versículo es la primera vez que Daniel le llama al anticristo bestia, porque es hecho por hombres, ¿no? Y dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. Aquí está. ¿De qué estamos hablando entonces? Que Dios iba a mandar un fuego, y dentro de eso está esta parte. Pero lo importante acá, o dentro de lo que estamos hablando, dice palabras que hablaba el cuerno. Acuérdese que el cuerno pequeño, en la simbología son reinos, son presidentes, son reyes y todo lo demás. Entonces, contra todo eso, pues viene lo que dice acá. Ahora, sin dejar de lado eso, vamos a Zacarías 11, versículo 17. ¿Qué nos dice Zacarías 11, 17, Javi? Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido, Luchito. Aquí dice la forma en que va a morir el anticristo. Exacto, entonces en la idea que yo estoy poniendo y dando una interpretación, asumo mi responsabilidad de lo que estoy diciendo, es que, insisto en esto, hay el ataque de Rusia y todos sus aliados, a través de ese fogonazo que cae, y también a raíz de este atentado,
muere el anticristo, muere la bestia, muere el cuerno pequeño. Y a continuación dice aquí, dice, será enteramente oscurecido. Tiene un disparo en el brazo y en su ojo derecho y por ende muere. Ahora, ya lo dijimos, pero es necesario recurrir. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. ¿Qué nos dice Javi? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, así nos llama la Reina Valera, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ajá, mire, entonces todo esto que estamos aquí diciendo tiene un sustento bíblico. Viene entonces la herida de muerte. Insistimos en esto, el anticristo muere, ese ser que no sabemos quién es y nosotros tampoco vamos a dar nombres acá porque no lo sabemos, ¿ya? Dice, pero su herida mortal fue sanada. Pero para entender esta afirmación tenemos que ir al versículo 14 del mismo capítulo 13, Javi. ¿Qué dice? Dice así, este monstruo, en la versión TLA te estoy leyendo, engañó a la gente por medio de los milagros que hizo con el poder que el primer monstruo le había dado. Luego los obligó a hacer una estatua del primer monstruo, el cual había sido herido con una espada, pero seguía con vida. Ajá. Acá en la Reina Valera dice, y vivió. Hay otra versión que dice, revivió. Sí. Tenemos que analizar esto, Javi. Muere el anticristo, ya Así sabemos que muere. Lo que hacen, y esto ya lo dijimos en su momento, tal vez sea así, la ciencia puede seguir aumentando, pero digamos que lo clonan al anticristo. El cuerpo lo pueden clonar, Javi, a través de la genética hoy por hoy que está súper desarrollada, a este ser que muere a través de este atentado, lo clonan, pero es un muñequito de huesos, carne y sangre, pero no tiene movimiento. Entonces, ¿qué van a hacer para que tome vida o reviva? Y la Biblia es tan clara, Javi, como siempre lo decimos, que nos dice de qué forma será aquello. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. ¿Qué dice Javi? Dice así, ese monstruo que has visto es uno que antes vivía. Mire cómo es esta versión. Eso está pasado, ¿no? Pero Sí. que ya no existe. Sin embargo, saldrá del abismo profundo, pero solo para ser destruido. Y los habitantes de la tierra no se están anotados, y los que no están anotados en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo, se sorprenderán cuando vean este monstruo. Antes estuvo vivo y ahora ya no existe, pero regresará. Estos términos utiliza de pasado, presente y también futuro, Luchito. Genial esa versión. Déjame leerla en esta que la conocemos la gran mayoría. La bestia que has visto, le dice el ángel a Juan, era, pero no es. Volvemos a insistir en eso. Lo clonan y ya no es el que era. Eso está sumamente claro. Porque Y murió. Entonces, aquí viene de dónde es que él retoma nuevamente vida, entre comillas, dice, y está para subir del abismo. Javi, tú y yo sabemos, y a ustedes también les hemos compartido, el abismo no es otro sino una cárcel de demonios. Entonces, es un demonio el que se va a meter en ese cuerpo clonado del anticristo. ¿Y qué va a pasar ahí? Dice así, ir a perdición. Ya sabemos que, bueno, ningún demonio va a ir a salvación. Eso está más claro que el agua. Claro. Y aquí viene el engaño. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, mire lo que va a pasar con los moradores de la tierra. Ya hemos hablado mucho de eso. Se asombrarán viendo a qué, a la bestia, que era, es, perdón, no que es. Era y no es, y será. O sea, palabras más, palabras menos, lo que les venimos diciendo. Es entonces la vuelta a la vida
entre comillas, porque el único que puede dar vida es nuestro Dios Todopoderoso, y para lo cual vemos ese versículo, Javi, Juan capítulo 11, 22 y 23, me parece que es, Javi. Me corrige si es que estoy. Le vamos a ver, ¿dónde dice que yo soy la resurrección y la vida? Sí, es el Ya. 25 al 25, Javi. Juan 11, 25. 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El único que puede dar vida, entonces, ¿quién es, Javi? Claro, Jesucristo el Señor, Entonces, Señor, el ¿será, que venció la muerte. será ese el engaño entonces que no, los moradores de la tierra, perdón la expresión, se comerán este cuento, Bueno, esta fábula del falso profeta y de una caerán resurrección. redonditos? Ahora, regresémonos un ratito a Apocalipsis 13, perdón, y leamos nuevamente el 3 y el 4. Ya con esta explicación vamos a entenderlo mejor. ¿Qué dice el 3 y el 4, Javi? Del 13 me dices, ¿no es cierto? Ya, así dice la Reina Valera. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y Préstele atención adoraron al al 4. dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, ese engaño a través del falso profeta de imitar la resurrección, porque es una mera, ¿cómo se llama? Pantomima Imitación, sería una fachada. una pantomima. Yo me imagino al cuerpo del anticristo ahí clonado, y de pronto ese demonio que sale del abismo a través de algún ritual que hará el falso Falso profeta, profeta. hará que entre en el cuerpo del anticristo y resucite, entre comillas, pero sabemos que quien resucita es Dios y no puede resucitar a alguien que está en contra de él. Y terminamos esto con el versículo 14 y 15 de este mismo Apocalipsis 13, Javi. Ya dice así, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, mira lo que Ahí dice, y se le está. permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase, Luchito. Ahí está, Javi. Mira, entonces, como decía en mi intervención, yo, si ya vamos a interpretarlo y a ponerle un tiempo y un espacio, tomo tus palabras, Javi, lo que dice la palabra son 7 años. 3 años antes y 3 años 3 años y medio después. Entonces, los 3 años y medio después, o sea, a ver, entendamos la línea de tiempo. Aquí está el arrebatamiento de la iglesia. 3 años y medio, si partimos de esto, nosotros sí veríamos ese ataque y todo lo que pasa, y ocurre el arrebatamiento y pasan 3 años y medio después. Y al final de los 3 años y medio decíamos, y no nos vamos ¿cómo se llama?, a retractar de nuestras palabras y lo que dice la Biblia, a los 3 años y medio, ahí es la abominación desoladora, que no es otro sino lo que estamos viendo en este instante. En esos 3 años y medio después del arrebatamiento, matan al anticristo y se desenvuelven todos los datos y los versículos que les hemos expuesto ahora. Entonces, Dios quiera que sea así, capaz que no es así, solo es una interpretación, pero si corremos por cuenta, o al menos nuestra en esta noche, pensaríamos que podría ser así. Y a partir de esos 3 años y medio, acuérdese lo que ya leíamos de Mateo 24, a partir del 15, los que estén en Judea huyan, porque los judíos que habían creído que el anticristo era su Mesías, hoy se convierte en esa persona que los va a querer aniquilar. Entonces,
No sé si algo más que aportar a esto, Javi, que hemos dicho en este momento. Sí, me llama la atención fuertemente lo que dice ese versículo del 15 de Apocalipsis 13, que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Me suenan las palabras que dice en Génesis, capítulo 1, el versículo 26 y 27, Luchito, y lo tengo aquí a la mano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias de la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y mira lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo creó varón y hembra, los creó. Pero bueno, el versículo que quería encontrar me parece que es el 17. Ay, sí, siempre me confunde ese versículo, Luchito. Pero dice que tomó Jehová Dios del polvo de la tierra y formó al hombre. Entonces sopló, dice, en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces sopló el Ruach HaKodesh, sopló el Espíritu Santo en la nariz en su rostro y le dio la vida. Como tú decías, solo formado sería un barro dado forma, ¿no es cierto? Más con el Espíritu que puso de vida en nosotros, entonces somos almas vivientes. Le encontraste también en Génesis de ese versículo, Luchito. Sí, Javi, es del Gracias. versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Ha sido el 2:7. Gracias, Luchito. 2:7. Aquí lo apunto. Sí, entonces, ¿por qué dicen esas palabras tan críticas? Se le permitió, o sea, ¿quién le va a permitir eso? Dios. Dios. Porque si no creyeron en la palabra de Dios, no creyeron en la verdad que trajo su Hijo Jesucristo, pues entonces les abrirá la puerta para que crean en el engaño y crean en el burlador, en Satanás. Apocalipsis 12:9, Luchito, te leo. Dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. Mira quién dice que engaña al mundo entero, Luchito. No solo a las personas que están por allí, no solo a los gobernantes, sino a todo el mundo. Y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí está el gran engaño, como bien lo mencionabas tú, de fingir una resurrección, imitando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso se atreve a hacer en este tiempo. Entonces, como ven que se levanta, dicen, no, si resucitó, ¿quién podrá luchar contra él? Así es, Luchito, y de esta manera se presenta y dice así, el que era, este es nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 1, dice, y que estuve muerto, más de aquí que vivo por los siglos de los siglos. El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios, Luchito. Amén. Y antes de que se nos vaya la idea y que estamos haciendo esta aclaración, dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Por favor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, todo este show, por llamarlo así, que está haciendo armando el anticristo, el dragón, Satanás, la serpiente antigua, el falso profeta y ahora el anticristo, dice, es Dios el que envía. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Y miren lo que dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Javi, ¿qué dice Juan 14:6? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Acá miren lo que dice en este versículo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron, si quisiéramos cambiarle a la verdad, los que no creyeron en Jesús, sino que se complacieron en la
injusticia en esa vida que hoy por hoy la sociedad vive. Y nosotros también estamos inmiscuidos ahí, pero estamos, ¿qué? Luchando para que no se nos pegue las cosas de este mundo. Entonces, el poder engañoso viene de parte de quién? De Dios. E incluso ahí lo que tú leías en el capítulo 13 del Apocalipsis dice que le fue permitido, si le fue permitido es porque alguien le permite. Y ese Ah, alguien no es sino el Dios Dios. Todopoderoso, el Santo de Israel, el que pelea por Israel, el que pelea por nosotros como iglesia. Y ahora ya que estamos aquí, Javi, demos un pequeñito sermón para acabar esta enseñanza en esta Enseñanza. noche. Hombre, o más bien ser humano, o ser fuera de este planeta que se meta con Israel y la iglesia, que son los pueblos del Dios de Israel, se verá las caras con Dios. Es Dios el que pelea por nosotros. Ahora, en medio de toda esta pandemia, o como por ahí lo dicen, esta plandemia, quien está peleando por ti y por mí no es el presidente, el ministro de gobierno, no es la policía, no es el ejército, no es el guardia de tu conjunto residencial, no es tu guardaespaldas, el que pelea por ti y por mí se llama Jehová de los ejércitos. No es con espada, no es con ejércitos, es con el Santo Espíritu. En medio de todo esto que estamos viviendo como planeta, como sociedad, ya yendo a la parte que nos compete nuestro país, Ecuador, insistimos en esto. Si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? No caigamos en ese error de la superfe de que no, a mí no me pasa nada y que este coronavirus yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Estaríamos cayendo en algo que no es práctico hacerlo. O sea, si a la misma Biblia dice que debemos someternos a las autoridades y dentro de ese sometimiento está el obedecerle, ¿ya? Y por eso aquí hablaríamos mucho de ese tipo de cosas que se han dado en los últimos meses, en los contagios y que han subido por aquí, que ha subido más por allá, que hay más contagios que antes. ¿Es por qué? Porque la gente quiere salirse de ese estereotipo y desgraciadamente es lo que sucede. Al ser humano tú le dices no y es lo contrario lo que hace. Y pongo solo un ejemplo muy, muy burdo. Ponen, y yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, eh, las, ¿cómo se llama? Las paradas del trole eran nuevas en ese tiempo y decían no arrimarse a los vidrios, todo mundo arrimado a los vidrios. No bote basura, lo hacemos. No salga después del toque de queda, va y lo hace. No salga en el pico y placa, va. O sea, el ser humano es todo lo opuesto. Así que dentro de eso, como hijos de Dios, como hijos de luz, debemos ser ese cambio. Debemos nosotros ser los que aportamos con no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Así que volviendo al punto inicial, es Dios el que pelea por ti, es Dios el que pelea por tu salud, por tu economía, por tus familiares, por tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu negocio, el trabajo, si eres dependiente o independiente, quien provee es Dios. Que utiliza a otras personas, eso es un hecho, pero quien está atrás de todo esto es el Dios que adoramos. Eso, Javi, no sé si algo más que aportar a lo que estamos diciendo en este momento. Sí, me viene a mi memoria el versículo que está en Éxodo, me parece, no recuerdo cuál exactamente, me parece que es el 13, el capítulo. Bueno, dice Dios, eh, eh, levanta tu báculo y di que el mar se abra. Dice, ahora verán cómo yo peleo por ustedes. Y ustedes estén tranquilos, dice en esta versión TLA. O sea, no nos preocupemos porque es el Jehová de los ejércitos quien pelea por su pueblo y quien levanta pendón, estandarte por su iglesia. Así es, Luchi. Bueno, Javi, se nos quedó el tiempo otra vez corto, pero les hacemos de invitación para que nos acompañen en nuestra próxima enseñanza, en nuestra próxima disertación y que sigamos creciendo
en el estudio de la palabra, que eso es lo que nos hará fortalecer. Así que demos gracias a Dios por este tiempo y oremos para ser despedidos de este momento que Dios nos ha permitido para estudiar su palabra. Amén. Amado Dios, gracias Señor por su enseñanza, gracias porque hemos podido predicar su palabra, porque hemos podido llevar este mensaje, Dios, y que esta palabra no regrese a usted vacía, mi Dios, y que sea haciendo que en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu de las personas que lo han escuchado y que lo volverán a escuchar, Señor, sea calando profundamente para entender que vivimos tiempos proféticos que están llegando a su cumplimiento. Poco a poco vamos viendo que se cumplen y Dios, ayúdenos a estar tan claros espiritualmente con los ojos abiertos y que las vendas de las manos y los velos de los ojos sean quitados para que lo que acontezca a nuestro alrededor siempre lo llevemos a la palabra, a la Biblia, y ahí poder interpretar el tiempo en que vivimos. Como les decía Jesús a los fariseos, hipócritas, ustedes ven las nubes, ven el viento y saben lo que viene y no pueden discernir los tiempos que estamos viviendo. Que no caigamos en ese grupo de ser faltos de conocimiento, sino que lo que hemos aprendido siempre lo llevemos a la luz de la Biblia. Gracias Dios por la vida de Javico, por mi vida, porque hemos podido llevar una enseñanza, Dios, y que esta palabra, como decíamos, no vuelva a usted vacía, sino que dé ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Oramos por todas esas familias que han perdido el trabajo, que están económicamente golpeados, que han perdido a un ser querido, un familiar, y que tal vez están sumidos en la desesperación de no saber qué hacer en medio de todo este momento que vivimos. Que sea usted, como dice su palabra, dándonos esa paz que el mundo no la puede dar. Y ese Señor se cumple lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Usted sea nuestro descanso, sea nuestro consuelo y sea nuestro pronto auxilio en medio de ese problema, de esa angustia, de esa ansiedad y de ese afán que nos ha entrado, bendito Dios. Le ruego, Señor, que sea usted obrando y que sea abriendo puertas donde deban ser abiertas y cerrando donde deban serlas, Señor. Pero lo que sí estamos seguros es que de esta usted pelea por nosotros como poderoso gigante. Gracias, Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Que el Dios de Israel les bendiga. Será hasta otra oportunidad. Como siempre suelo decirles, Maranata, Cristo viene. Amén.